Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hoy quisiera dividir la homilía en 2. Uno es explicar, un poco de modo catequístico, cómo está estructurado el año litúrgico. Porque hasta el viernes pasado estábamos leyendo el Evangelio de Mateo, hoy comenzamos el de Lucas. Y después una pequeña reflexión sobre el Evangelio. Bueno, el año litúrgico tiene lo que se llaman tiempos fuertes, que es Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y el tiempo ordinario, que es el que estamos ahora, por eso estamos de verde. Y después se divide en 2 ciclos. Tenemos un ciclo dominical y un ciclo ferial para los días de semana, de lunes a sábado, y el otro para los domingos. El ciclo dominical tiene el A, B y C. Este año estamos en el año B. ¿Qué es lo que indican esas letras? El evangelio que predomina, sobre todo en el tiempo ordinario y en los domingos del tiempo fuerte. A es Marcos. A es Mateo. B, que es este año, es Marcos. Estamos siguiendo casi todos los domingos el Evangelio de Marcos, menos este paréntesis que les dije que teníamos el Evangelio hace unas semanas de San Juan. Y el C, que será el próximo año, vamos a ver todo el Evangelio de Lucas. Entonces, si uno va a misa todos los domingos, prácticamente escucha en la liturgia todos los evangelios. Y Juan se lee en los tiempos fuertes. Entonces, normalmente los domingos no de Adviento, sobre todo domingos de Pascua, de Navidad, domingos de Cuaresma, domingos de Pascua, sobre todo Pascua, estamos sintiendo el Evangelio de Juan. Entonces, si uno va a misa todos los domingos, prácticamente va a escuchar siempre los 4 evangelios. Los días de semana están divididos en 2, año par, año impar. El evangelio es siempre el mismo. Y leemos los 3 evangelios sinópticos. Comenzamos el año, después del periodo de Navidad, con el Evangelio de Marcos.
seguimos con el Evangelio de Mateo y terminamos el año. Hoy comenzamos la tercera parte del año litúrgico, la parte final, con el Evangelio de Lucas. Obviamente se le corta, si puedo decir, la cabeza y los pies al Evangelio. Pero comenzamos como el capítulo 4, nos saltamos toda la parte de Navidad, de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque esa se lee en el tiempo de Navidad. Y nos saltamos la parte de la pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque esa se lee en Semana Santa, en Pascua. Entonces, así es más o menos. Y después el año, porque hay un año par, y año impar sobre todo para la primera lectura, que normalmente es tomada del Antiguo Testamento, también del Nuevo, y en el tiempo ordinario hay dos, una para el año par y otra para el año impar. Así, si yo voy a misa, en los tiempos fuertes no, en los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua siempre es la misma lectura, la primera lectura. Si yo voy a misa todos los días, puedo más o menos en 2-3 años repasé los textos más importantes de toda la Biblia. O si no puedo ir a misa, al menos me preocupo todos los días de dedicar 5, 10 minutos, 15 minutos a leer las lecturas del día. Más o menos en 3 años voy a haber dado una buena repasada a todos los evangelios, casi más o menos, si lo hago por 3 años, voy a haber leído casi 4 veces todos los evangelios y una buena parte de toda la Sagrada Escritura. Entonces ahí tienen, padre, ¿cómo puedo hacer para leer toda la Escritura? Sigan el año litúrgico y por último van completando aquella parte que la liturgia no incluye. Entonces era un poco una nota catequética que nos puede ayudar para entender por qué estamos leyendo Marco, por qué estamos leyendo Mateo, porque así está estructurado. Ahora, por ejemplo, comenzamos hace poquito a leer la primera carta a los Corintios. Entonces vamos a estar ese tiempo, primera lectura, siguiendo la carta a los Corintios. Hay algo que yo le tengo mucho miedo, que es a la ideología que me crea una ceguera, un prejuicio. Y es contra lo que tiene que luchar Jesús hoy, contra un prejuicio muy agarrado. Obviamente San Lucas no nos cuenta todo, porque uno dice, bueno, Jesús no es que dijo mucho, dijo, hoy se ha cumplido este pasaje. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! No es que Lucas no, seguramente Jesús había hablado más, explicó el pasaje y seguramente termina diciendo, esto que leímos, esto que les expliqué se cumple hoy. Y ¡wow! ¡Qué sabiduría! Pero entra el prejuicio. A ver, pues si este es el hijo de José, el hijo de María, conocemos a sus primos, de niño jugábamos con él. A ver, haz un milagro, y ahí creo. O se crea una expectativa. Oye, ¿sentiste lo que dijeron? Que el Jesús es el hijo de María, le dio la vista a un ciego, expulsó un demonio, y viene este sábado. Toda una expectativa, esperando que Jesús haga algo con efectos especiales. Y al final, no era para tanto. Y Jesús se encuentra con eso. Y eso me impide, cuando dejo entrar en mí esa ideología, ese prejuicio, me impide recibir la buena nueva. E incluso genera una adversión, que fue lo que le pasó a Jesucristo. Y no escucho. Y dice, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, proclamar el año del Señor. ¿Qué más podían esperar? Pero había ese bloqueo mental que les impedía ver en Jesús alguien capaz de anunciar eso.
Alguien incapaz de lograr eso. Y eso les da rabia, porque se hicieron toda una expectativa y Jesús les dio solamente una buena homilía. Y no hizo fuegos artificiales, no hizo milagros, etc. Y aquí, como dato anecdótico y tal vez cómico, si uno va a Nazaret, está el monte del precipicio, que dice la tradición, seguramente no era ese, porque está demasiado lejos. Por ahí está el monte del precipicio, en el cual Jesús se supone que lo habrían llevado para tirarlo, pero lo divertido, lo cómico es que hay una placa ahí, escrita en inglés, en hebreo y en árabe, diciendo que aquí Jesús fue traído y se escapó saltando de este edificio, de este precipicio, se escapó de sus enemigos, como si hubiera ido volando por ahí. Entonces uno se ríe cuando lo lee, pero bueno, más allá de lo anecdótico y cómico, a eso puede llegar el prejuicio. Este no está con nosotros, hay que eliminarlo. Hay que hacerlo, y a veces actuamos así. Quizá no con esa violencia física, pero sí espiritual. Ya una persona que no está de acuerdo conmigo, que no está a mis expectativas, que no cumple como lo que yo me esperaba de él, no voy y lo tiro en un precipicio, pero le pongo una muralla. Lo elimino de mi vida, espiritualmente, psicológicamente. No quiero saber nada con él. Le quito hasta el saludo. ¿Por qué? Porque yo me esperaba algo de ti y no estuviste a la altura. Y te impide acoger lo bueno que hay en una persona. Si tú te haces el prejuicio, pongamos aquí, tienes un hijo que no le va muy bien en el colegio, y tú insistes en que, y te haces el prejuicio que es un flojo, ¿qué es lo que va a hacer el otro? ¿Para qué me esfuerzo si soy flojo? Nadie espera nada de mí, ¿para qué voy a dar algo más? Entonces impides al otro, con esos prejuicios, con esas etiquetas, dar la mejor parte de sí. Y en este caso es Dios. Y si yo, Dios, tengo un prejuicio, Dios tiene que actuar así, Dios tiene que hacer esto, y le pongo una etiqueta a Dios, le impido a Dios que opere en mí esa salvación que Él viene a anunciar. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.